gracias por su sintonía. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante y le damos la bienvenida al doctor Miguel Montero, nuestro ginecólogo, para desarrollar este tema sobre microbiota e inmunidad vaginal. Buenos días, doctor, y bienvenido a Madre Paso a Paso. Hablemos un poco de qué es la microbiota. Gracias, Nasira. Sí, es importante. Una de las personas me preguntaba, ¿y qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos vivos que habitan en el cuerpo humano. Y estos tienen una función importante de metabolismo y nutrición, de protección y del desarrollo del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cuerpo humano existen bacterias en su mayor proporción, parásitos, virus que habitan de manera normal. Si hacemos o conceptualizamos el cuerpo humano de manera porcentual, verificamos que en el colon, claro, está la mayor cantidad de estas bacterias que generan esa protección. En la boca, un gran porcentaje, y en la vagina, aproximadamente el 5 al 10% de microorganismos vivos están habitando ahí. Están creando un ambiente desfavorable para que otros microorganismos puedan proliferar y desarrollar patogenicidad. Entonces, ¿cuál es la importancia en la parte ginecológica? Es que la vagina tiene unos mecanismos de defensa naturales, que es bueno que las personas se orienten para poder prevenir las altas incidencias de infecciones vaginales. Empezando, Nasira, con la parte anatómica. Verificamos el vello púbico, algo tan controvertido, ¿verdad? Ahora el láser. El vello púbico tiene una función que es de tratar de recolectar o de atrapar los microorganismos adquiridos con el sudor y que estos no puedan llegar a la vagina. Es un mecanismo de defensa, igual como también el moco cervical y la microbiota. Específicamente, ¿cuál microbiota? ¿Cuáles microorganismos específicamente? Los lactobacilos, los bacilos de Dudley, que tienen una función de producir un peróxido de hidrógeno para hacer el pH vaginal más ácido. Y el pH vaginal forma parte de los mecanismos de protección que ejercen la microbiota vaginal. Ahora, este ecosistema de la vagina, producto de los microorganismos, es muy diverso, es dinámico. ¿Y cuáles son los factores que influyen en estos cambios? La edad. Las personas adolescentes nacidas tienen un pH vaginal más elevado, producto de una disminución de los estrógenos, de las hormonas que producen los ovarios. Ya luego, en la edad fértil, por un aumento de los estrógenos, ese pH se hace más ácido. Y en la menopausia vuelve un poquito a tener el pH más elevado. O sea que, dependiendo de la edad, va a tener una microbiota, unos microorganismos específicos en la vagina. Igual, con la etapa del ciclo menstrual. Muchas pacientes dicen, doctor, pero dependiendo de la etapa del ciclo, yo tengo un olor característico diferente al inicio de la menstruación o al final de la menstruación, y es porque estos microorganismos pueden cambiar dependiendo la etapa del ciclo menstrual. Otro de los factores que influyen en esta microbiota vaginal es los controles de natalidad. Está evidenciado que los controles anticonceptivos con altas concentraciones de estrógenos son un factor de riesgo de desarrollar vaginosis o vaginitis, específicamente por cándida, porque esto facilita la adherencia del hongo a la mucosa vaginal. Otro factor que influye en esta microbiota, en qué tengo yo, y yo voy a explicar, además del peróxido de hidrógeno, cómo compite los lactobacilos con los otros microorganismos. Las embarazadas también, como el embarazo es estrogénico, por ese mismo factor, son más predisponentes a desarrollar candidiasis vaginal. Por eso dice, doctor, por ahora que estoy embarazada, tengo flujo blanquecino, tengo picor, tengo ardor, y es producto de esos cambios hormonales. Las relaciones sexuales, un factor importante, es cierto que el pH del semen puede alcanalizar ese pH vaginal
y también descartar otro tipo de infecciones de transmisión sexual y los hábitos de higiene, duchas vaginales, introducirse los dedos en la vagina, colocarse óvulos sin indicación, como hay propaganda de óvulos sin ninguna prescripción, sin ningún síntoma. Eso va a alterar la microbiota vaginal. Para los que están sintonizando ahora, que son los microorganismos vivos que se encuentran de manera habitual en la vagina. ¿Cuál es el mecanismo de protección de esta microbiota vaginal? Número uno, si yo vivo, por ejemplo, vamos a hacer metáfora, si yo vivo en una casa, ¿quién se come los alimentos de la casa? ¿Quién vive ahí? Entonces, estos microorganismos van a competir si llegan otros vecinos, si llegan otros turistas y quieren habitar la casa. Dicen, no, esta comida que yo tengo es mía. Entonces no van a dejar que esto crezca. Otra metáfora que yo siempre hago simple, además de que yo vivo aquí, es que generan un ácido. Como dice, ok, yo estoy acostumbrado a vivir aquí, y le tira como una agua para que esos microorganismos patógenos no puedan desarrollarse. Entonces, ¿qué hace el ser humano con esta microbiota vaginal? Cuando se termina una menstruación, se coloca un óvulo y quita esos bacilos de Dudley que están tratando de mantener esa flora vaginal normal. Además, esa microbiota, esos bacilos van a producir unas bacteriocinas, como vamos a tirarle tiro, tengo armas de fuego, llegaron los vecinos, vamos a atacarlos para impedir que microorganismo, Gardnerella, que pueda desarrollarse de manera abundante y generar sintomatología. En resumen, los lactobacilos ayudan a lo que es el mantenimiento del equilibrio vaginal. Del equilibrio vaginal. Estos lactobacilos están ahí propiamente dicho. Hay parásitos, pero en su mayor abundancia bacterias que van a hacer que ese ambiente sea favorable solamente para los microorganismos que tienen que estar ahí. ¿Qué pasa, doctor, si la mujer interfiere en ese equilibrio? Usted dijo entonces, las duchas vaginales, puesto. Hablemos un poco de esto. Exacto, entonces están los hábitos de higiene que van a interferir con esa flora normal, con esa microbiota que debe de existir ahí. Va a ocurrir una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Es una alteración de los microorganismos normales desarrollándose otros microorganismos patógenos. Y ahí viene la consecuencia. Se desarrollan candidiasis vaginal, se desarrolla la Gardnerella, una vaginosis bacteriana, que eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar o adquirir otros tipos de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, cuando una persona tiene infecciones vaginales, tiende a tener laceración en las relaciones sexuales porque la mucosa vaginal está sensible. Y son esos tipos de pacientes que tienen esa picazón, tienen ese ardor, y a veces en las relaciones sexuales pueden tener cierto grado de manchado. Para que las mujeres entiendan un poquito mejor cómo pueden destruir este equilibrio del mantenimiento de su vagina. Muchas, hasta con esto, doctor, nos prescribimos el jabón de higiene íntima. Y tenemos el gran error de que tiene que ser muy mentolado para que funcione. Sí, mira, esto, la parte de la microbiota, que lo definí bien, ¿verdad? Con los microorganismos, y la parte de la inmunidad vaginal. Mira, ¿qué pasa con la inmunidad? Vamos a definir más o menos a qué viene inmunidad para que entiendan esta parte. Son los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo humano. Por ejemplo, ahora bien, con este tipo de hábito de higiene, con el uso de jabones que tengan astringente, que tengan mucho colorante, va a alterar la flora normal y va a impedir
que la inmunidad propia de la vagina te defienda contra esos microorganismos que son patógenos. Entonces tenemos que orientar a la población de una medicina preventiva, de no tener que administrarse óvulos, que administrarse duchas vaginales, que utilizar jabones que sean astringentes, pensando que esto va a proteger el cuerpo humano contra esas infecciones. Y por eso el tema es microbiota e inmunidad vaginal. O sea que el cuerpo humano tiene una inmunidad específica para esos microorganismos. De hecho, tenía un lema que puse en Twitter: vivimos en una sociedad donde las personas no se quieren vacunar con una vacuna de millones de años, porque esta vacuna fue tan rápida porque ya tenían un antecedente con el SARS-CoV, con los SARS, con ese tipo de virus. Y el laboratorio ha administrado muchos años y no se quiere vacunar. Sin embargo, decía en la parte ginecológica, las personas se introducen óvulos de una propaganda sin ninguna evidencia científica, porque eso va a crear inmunidad vaginal. Es como un análisis. Yo decía, es difícil como crear esa conciencia de entender a las personas, doctor. Claro, ¿cuál es nuestro objetivo? Decirle que el cuerpo humano es un ser inteligente, tiene su inmunidad propia, de hecho desde la parte anatómica. Y me voy un poquito más allá en la parte de inmunidad vaginal, que este tema me gusta mucho. Nasira, ¿sabías que la lactancia materna, mira qué parte, la lactancia materna y hasta los hábitos de alimentación que pueda tener una persona interviene en la flora normal del cuerpo humano? Me explico. Mira la ventaja que tiene hasta la lactancia materna. Pacientes que tienen una lactancia materna exclusiva, eso puede interferir, y hay varios estudios, en la microbiota vaginal futura en el niño. O sea, en los microorganismos que van a defender esa persona de que pueda desarrollarse una patología. Por eso utilizo muchas metáforas. La microbiota son los policías, los militares que habitan en tu casa defendiéndote contra otros microorganismos. Pero está en pregunta, doctor. Ajá. Entonces, si el cuerpo está hecho tan perfecto, de verdad, para todo, que el vello púbico sirve para que no entre ese sudor, todo esto. Pero ¿qué pasa entonces con esta depilación tipo brasileña y lo que es todo lo que es la microbiota? Entonces, ¿qué pasa con Mira, esta hay que ser claro y específico, y para que no se malinterprete. Factores de riesgo significa una condición que te permite desarrollar una patología. Pero no quiere decir que tú tengas esa condición y específicamente vas a desarrollar una infección vaginal. No quiero decir que las personas que utilizan láser específicamente van a desarrollar una infección vaginal. Quiero explicar que el vello púbico forma parte como uno de los mecanismos protectores de infección vaginal. Uno de los mecanismos. Esa es la parte anatómica. Moco cervical, vello púbico, pero está la parte vaginal de los microorganismos. O sea, forma parte. Ahora, ¿qué quiero yo decir con esto? A pacientes que tienen vaginitis recurrente, 2 y 3 episodios, porque una o dos mujeres, o el 75 al 80% de las personas van a tener un episodio de vaginitis en el transcurso de la vida. Ahora, ese tipo de personas que están teniendo vaginitis recurrente, hay que valorar los factores de riesgo. Ahí yo le explico. Vamos a verificar el tipo de rasurado que estás haciendo, vamos a verificar el hábitat, los hábitos de higiene que tú tienes, si estás utilizando duchas vaginales, si te estás poniendo óvulos inadecuados. ¿Qué tipo de jabón vaginal está utilizando? Vamos a pensar qué tipo de jabón, qué tipo de interiores estás utilizando. ¿Sabías que los panties de hilo, Nasira, los panties de hilo, se han relacionado con infecciones vaginales? Por eso nosotros los ginecólogos orientamos a la paciente que utilicen panties de algodón.
No quiero decir, el doctor Miguel Montero, ginecólogo, dice que no se... Sí, los panties de nylon. No, el doctor Miguel Montero dice que no se utilizan los panties de nylon. No. En ocasiones se pueden utilizar. Lo que quiero decir es que el uso frecuente de panties de nylon favorece las infecciones vaginales. Tenemos que hacer medicina preventiva. Nosotros tenemos que orientar a las pacientes de cómo se cuida tu cuerpo. Y por eso es el tema tan importante de microbiota e inmunidad vaginal. ¿Qué pasa con aquella mujer que no cuida todo lo que es la higiene vaginal? Hablemos paso a paso. ¿Qué puede suceder a largo plazo? Complicaciones, importante pregunta. Complicaciones de un hábito de higiene inadecuado, una alteración de esa microbiota vaginal, infecciones pélvicas inflamatorias. Y la infección pélvica inflamatoria tiene como consecuencia infertilidad. Cuando afecta el factor tubo peritoneal, las trompas de Falopio, esas infecciones ascienden, inflaman las trompas, principalmente la clamidia, el gonococo, y altera esa tubería que va a permitir la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, tengo pacientes que no tienen hijos y tienen las trompas obstruidas, producto de infecciones vaginales recurrentes. Ese es número 1. Número 2, pacientes que están embarazadas, que tienen un hábito de higiene inadecuado, que utilizan fármacos de manera errónea, tienen predisposición a tener parto prematuro, a tener rotura prematura de membrana por infecciones, ya sea por Streptococcus, Galactiae, etcétera, 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 y el parto prematuro, que es otro tema, ustedes saben las consecuencias que tiene en la mortalidad neonatal. Esa es la segunda. Número 3, otra de las complicaciones, pacientes que tienen infecciones vaginales tienen un factor de riesgo aumentado de adquirir otros tipos de infecciones de transmisión sexual. Resumo: sífilis, virus del papiloma humano, virus de inmunodeficiencia humana. Vivimos en una sociedad que todavía piensa que tener una relación sin uso de protección va a tener 100% el virus de inmunodeficiencia humana. No es el 100%. De hecho, el virus de inmunodeficiencia humana, corroborando, ¿verdad?, con el profesor el doctor Balcácer, no es un virus altamente transmisible. Entonces, ahora, si tú tienes infecciones vaginales recurrentes, si tienes laceraciones en las relaciones sexuales, vas a tener una mayor predisposición de desarrollar algún tipo de infecciones de transmisión sexual. Claro, espérate, Asira, vamos a hacer un stop. ¿Y la parte emocional? Cuando hay una disbiosis, una alteración de esa microbiota vaginal, el olor cambia, Asira. El olor característico cambia. Por ejemplo, la vaginosis bacteriana. ¿Y la mucosa cambia también? Claro, la vaginosis bacteriana da un olor característico a pescado podrido. Entonces, y si se altera la parte emocional en una relación de pareja, eso trae conflictos. Mira a qué nivel. Y a sabiendas también que el estrés forma parte de un factor de riesgo. O sea que la consecuencia de una disbiosis vaginal, mira a todas las causas que resumo, desde fertilidad hasta de situación a nivel familiar por la parte emocional. Estamos con el doctor Miguel Montero, nuestro ginecólogo. Seguir su cuenta de Instagram como @drmiguelmontero.